Welcome back, friends, to the final season of Big Mouth. Maury, can you believe it? It's the end of a very gross era. Push, that's it. Whoa, it comes out of that hole. It's nice having the whole gang back together. Right? I missed you guys. Coach DJ, school nurse, Coach Steve Mendejo in the house. Pew, pew, pew. But first, whatever this button does. Es el final de una era muy asquerosa, declara Maury, el monstruo hormonal, en uno de los múltiples guiños metanarrativos de la octava y última temporada de The Big Mouth. Y no está exagerando. Tras 8 años y un spin-off, el también irreverente Recursos Humanos, esta serie animada de Netflix se despide dejando tras de sí una estela de fluidos, confesiones incómodas, crecimiento emocional y muchas carcajadas nerviosas. Comencemos. Creada por Nick Rowe, Andrew Goldberg y compañía, Big Mouth nació como una oda grotesca y profundamente sincera a la adolescencia. Esa etapa en la que el cuerpo se convierte en enemigo, la mente en un campo de batalla y las emociones en una montaña rusa sin frenos. A través de personajes como Nick, Andrew, Jesse, Missy, Jay y Matthew, la serie exploró la pubertad sin filtros, pero con una sensibilidad inusitada. Desde la primera temporada, el show puso las cartas sobre la mesa. Hablar de masturbación, consentimiento, orientación sexual, autoestima y salud mental con una honestidad brutal, envuelta en un humor tan obsceno como inteligente, y eso no cambia hasta el último episodio. A lo largo de 8 temporadas, los personajes no solo crecieron físicamente, sino también emocionalmente. Vimos a Nick pasar de niño confundido a adolescente con más autoconciencia, a Missy encontrar su voz y su identidad, a Matthew enfrentarse a sus inseguridades afectivas y a Jesse comprender que el consentimiento no es una formalidad, sino una expresión de respeto. El bestiario de Big Mouth es tan bizarro como efectivo. El mago de la vergüenza, el mosquito de la ansiedad, la gata de la depresión y ahora la elefanta de la compasión. No solo son elementos cómicos, sino que funcionan como una representación casi terapéutica de la mente adolescente. Las voces de Nick Rowe, Joe Mulaney, Maya Rudolph, Jason Mantzoukas y Ayo Devery aportan profundidad y timing cómico. Incluso personajes secundarios como Caleb, antes chiste de una sola línea, se convierten en representaciones sensibles, en su caso, del autismo, que aportan diversidad sin caer en clichés. Big Mouth siempre supo reírse de sí misma, burlándose incluso de que una serie con penes cantores haya educado mejor que muchas escuelas públicas. Más allá del humor grotesco, el gran mérito de Big Mouth fue llenar un vacío en la educación sexual contemporánea. No le tuvo miedo a hablar del vaginismo, whiffing, límites, pornografía o deseos en sus múltiples formas. A partir de la temporada 5, la serie comenzó a sentirse algo reiterativa. Aunque los temas eran importantes, el efecto sorpresa se fue diluyendo y ciertos arcos se sintieron reciclados. Si bien las personificaciones emocionales fueron un gran recurso, en algunas temporadas el exceso de personajes, cada uno representando un estado mental o conflicto, terminó restando claridad a la historia. Algunas temporadas, particularmente la sexta y la séptima, oscilaron entre lo emocionalmente impactante y lo absurdamente ridículo, sin siempre encontrar el equilibrio. Hay episodios que parecen sketches inconexos más que partes de un arco narrativo cohesivo. La octava temporada logra cerrar con dignidad y corazón. Nos muestra a los personajes comenzando la secundaria, sí, apenas, mientras reflexionan sobre lo que han aprendido. Andrew y Nick reafirman su amistad en una dinámica de mentor asqueroso y aprendiz confundido. Missy se permite sentir querida por Nate. Jay y Matthew logran por fin tener una conversación honesta y Jesse descubre que una simple petición como "calienta tus manos antes de tocarme" puede ser un acto de autovaloración. Además, el episodio final con Maury y Connie respondiendo preguntas del público encapsula perfectamente el espíritu de la serie. Tan educativa como escandalosa, tan sucia como tierna. Big Mouth fue, es y será una anomalía en la televisión animada. Un monstruo hormonal hecho serie,
que usó la vulgaridad no como escudo, sino como herramienta para hablar de lo que nadie se atreve. Fue incómoda, brillante, repetitiva a veces, pero siempre necesaria, y aunque ya no lo tendremos cada otoño, su legado queda, haber enseñado a una generación que no hay nada de malo en hablar de lo que da vergüenza, incluso si lo haces con penes cantores y elefantes adictos al maní. Un final imperfecto pero sincero para una serie que siempre prefirió el caos antes que la corrección. A la última temporada le doy un 7 de 10, pero a la serie completa le doy un 8.5 de 10. ¿Qué opinas de esta serie? Déjame tus comentarios y recomendaciones de series o películas que debería de reseñar próximamente. Dale like al video si te gustó y no olvides seguir las redes sociales de La Botanita Surtida y suscríbete al canal.